buenas noches. Gracias por estar esperando este episodio más de Lean con Amigos y Café. Ya estamos listos y estamos con todo el gozo de compartir con ustedes un libro fantástico que es Anthony de Melo, el autor, su obra titulada El canto del pájaro. Este texto pues, lo leí hace como 10, 15 años, yo creo, y presenta, ¿no?, una serie de cuentos muy emocionantes, muy emotivos, con mucha información para reflexionar en nuestra fe. Ya vamos a estar hablando de ello. Y bueno, para este programa, como siempre, está aquí todo el equipo de Lean listo. Alfonso Márquez, pastor, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Cher. Es un gusto estar con ustedes. Eh, en este día estoy agradecido por el texto que vamos a estar estudiando, porque creo que vamos a encontrar en varios cuentos también similitudes de las cosas que nosotros podemos estar viviendo. Creo que el inicio del programa ha sido algo difícil el día de hoy. Por ejemplo, a mí se me acaba de ir la luz, pero siempre es un gusto el esforzarnos y buscar maneras en cómo estar conectados para poder disfrutar de un programa más de Lean con amigos y café. Entonces, estoy emocionado y gracias nuevamente a todos por estar. Así es, pues vamos corrigiendo, ¿no?, esas cuestiones que se van presentando para estar con ustedes. Y quiero también presentar a mi queridísimo amigo Luis, que también ya está listo para este programa. Luis, adelante, buenas noches, bienvenido. Hola Shell, gracias por la invitación y también es muy grato estar aquí, sobre todo por los temas que vamos a tratar hoy. Creo que no habíamos unidad y sobre todo la temática para dar una conexión, en este caso, entre teología y literatura, ¿no? Y es muy grato. Gracias, Shell. No, pues bienvenido. También está por acá con nosotros José Ángel. Gracias por acompañarnos, Ángel. Qué bueno que puedes estar en este programa y pues bienvenido. Sí, gracias Shell también por la invitación nuevamente y también pues muy contento de poder compartir un par de reflexiones con ustedes sobre este libro que de verdad me ha encantado todos y cada uno de los cuentos que desarrolla. No había tenido la oportunidad de leerlo, pero a la hora de reflexionar sobre algunos cuentos, pues muchos de ellos los había escuchado en algunos sermones, ¿no?, de algunas iglesias, pero nunca había sabido quién era el autor de ellos, así que contento por ello y contento por estar reflexionando con ustedes. También, pues obviamente está en los controles mi buen amigo Jonathan Barrios desde Guatemala, operando a toda esta cuestión de la transmisión, tan por dedicarle el tiempo debido a este programa. Y en esta ocasión no pudo acompañarnos nuestro amigo David Campos. Se encuentra en muchas actividades laborales, pero le mandamos un saludo y de hecho él nos ha mandado un mensaje que vamos a presentar a continuación. Vamos a ver qué nos dice David. Hola amigos, hoy no puedo acompañarlos por muchas actividades, pero quiero hablarles un poco de este libro. Este es un libro que tiene algunos mensajes muy importantes. Nos habla de esperanza, nos habla de aprender a callar. Dos cosas importantes para la vida cristiana. Vivir con esperanza cada día
disfrutar la esperanza en Cristo y a veces necesitamos aprender a callar. En este libro, Anthony de Melo nos invita a aprender a escuchar, aprender a hablar y aprender a pensar de forma cristiana con una serie de cuentos maravillosos. Les recomiendo este libro a ustedes y a todos nuestros amigos y espero que estén muy bien y espero que nos veamos muy pronto de nuevo en vivo con todos los compañeros. Adiós. Pues va el saludo de vuelta, queridísimo David. Esperamos que te encuentres muy bien a pesar de todo el trabajo. Y bueno, gracias por compartirlo. Y como bien lo expresó allí en el video, Anthony de Melo, de hecho, en las primeras páginas presenta una definición de teología. Y él lo que dice es que la teología es el arte de narrar cuentos. Imagínense cómo les parece esa definición de teología, ¿no? Tremendo. El arte de narrar cuentos y también el arte de escuchar dichos cuentos, ¿no? Con lo que mencionaba David, de que nos enseña a escuchar, hablar, está relacionado con ese sentido de la teología. Entonces, estamos haciendo teología por medio del cuento. Y para que no se espanten, tenemos que comentar de lleno, ¿no?, que Jesús era un gran cuentacuentos. Le gustaba contar historias de lo cotidiano y en ese sentido es que encontramos estos textos de Anthony de Melo en El canto del pájaro a manera de una teología. Y bueno, antes de comer, quiero mandar un saludo a Becky Vadillo, que nos está viendo, Rose Mendoza también, que nos envía saludos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Y lo que vamos a hacer es leer algunos textos que vienen en el libro, comentarlos. Así que, amigos, no sé quién de ustedes se anime, quién va a ser el primero en compartir su texto. ¿Cuál eligieron? Adelante. Pues si quieren y me permiten a mí, me encantaría comenzar. Entonces, se los leo. Se llama Gritar para quedar a salvo e incolumne. Dice, una vez llegó un profeta a una ciudad con el fin de convertir a sus habitantes. Al principio, la gente le escuchaba cuando hablaba, pero poco a poco se fueron apartando hasta que no hubo nadie que escuchara las palabras del profeta. Cierto día, un viajante le dijo al profeta, ¿por qué sigues predicando? ¿No ves que tu misión es imposible? Y el profeta le respondió, al principio tenía la esperanza de poder cambiarlos, pero si ahora sigo gritando, es únicamente para que no me cambien ellos a mí. Y ahí acaba este microcuento. Y creo que, bueno, si se me permite comentarlo, podemos pensar en nuestras vidas como la vida de este profeta, la cual ha sido llevada por Dios a predicar a los habitantes de este mundo y muchas veces estamos esperando que la gente nos escuche. De hecho, el día de hoy estuve viendo fotografías de hace unos años y estuve viendo que cuando estuvimos en Tierra Alta, tuve la oportunidad de compartir en algunos lugares o a algunas personas y no muchos hacían caso. Pero en realidad, el día de hoy puedo preguntarme, ¿por qué predico? ¿O por qué vivo como vivo? Y creo que la respuesta sigue siendo la misma que da Anthony de Melo en este cuento. No es para poder cambiar a otros, sino para que no me cambien a mí, para que yo esté firme en aquel en quien he creído. Y creo que es algo que necesitamos hacer nosotros como creyentes. Pero no sé, cuéntenme ustedes, amigos, cómo ven este cuento pequeñito, pero creo que con mucha carne. Entonces, me gustaría escuchar la opinión de alguno de ustedes. Pues adelante, Ángel.
Sí, se me hace un texto muy interesante porque el final es lo que me llama mucho la atención. Eh, Al final pareciera que obviamente se da por vencido y comenta que si él sigue hablando es únicamente para que ellos no lo cambien a él. Y yo creo que tiene mucho sentido lo que tú comentas, Alfonso, porque eh, algo interesante que incluso en algunos otros cuentos menciona es el tema de cómo las ideologías pueden determinar el carácter de las personas, por supuesto, y el problema no está en ellos, sino que a veces nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de querer que los demás piensen exactamente igual a mí. En este caso, e incluso el cuento comienza diciendo que él llegó directamente a convertir a los habitantes de esa ciudad. Y algo que podemos ver en el texto bíblico es que no siempre se llegaba con la intención de cambiar la cultura, de cambiar su forma de pensar de las personas, sino realmente presentarles el contenido bíblico, bueno, el contenido de la salvación, pero también involucraba un tiempo, ¿no? Involucraba un tiempo de reflexión, un tiempo de comprensión del mensaje que se estaba llevando. Y yo creo que eso falta hoy en día, en que podamos entablar un diálogo con el mensaje de las escrituras, con la gente, y que ellos poco a poco vayan asimilando este mensaje, lo vayan creyendo, lo vayan afirmando en sus mentes y en sus corazones, pero no llegar con una intención meramente de cambiar, ¿no? O si son a lo mejor con un pensamiento algo similar, llegar a imponer una ideología, ¿no? Directamente con ellos, porque vemos que no necesariamente va a ser el resultado que esperamos. Entonces, muy interesante, Alfonso, el cuento que tú mencionas, porque también tiene que ver mucho con tu labor en la iglesia. No sé, Luis, ¿tiene algún comentario sobre este cuento? Bueno, no sé si puedo también aportar. En este caso, discrepo un poco con la definición de teología. Yo sé que es una forma en cómo el autor, Anthony de Melo, presenta pues, la narrativa teológica, pero si somos rigoristas o básicamente amamos la precisión intelectual, la literatura tiene que ver básicamente con un reflejo de la realidad y cómo la realidad es conceptualizada a través de una narrativa. Y es por eso que cuando se habla de literatura, bueno, al menos los cuentos que yo elegí, que después lo vamos a hablar, tienen como trasfondo un aspecto de teología natural, pero la literatura tiene que ser desencarnada, tiene que señalar las llagas sociales que estamos sobrellevando y que estamos abriendo constantemente con nuestros defectos y con nuestros, no quiero decir pecados sociales, pero sí con nuestros errores sociales. Y es por eso que si vemos todo el proceso o la evolución del pensamiento occidental en el plano de la literatura, creo que lo que vino para quedarse es la consecuencia del realismo. Entonces, me parece bien pues, el hecho de esa centralidad en cuanto, si resalto la predicación, el hecho de convertir al pueblo en el cuento que eligió Poncho, lo relaciono, no sé por qué se me vino a la mente, hace unos días estaba escuchando a un líder religioso evangélico, obviamente, donde menciona que cultura, el evangelio es algo que se presenta independientemente de la cultura. Creo que ese es un error en el cristianismo porque aunque el Evangelio tiene y excede, por así decirlo, la cultura, pero en cuanto a aplicaciones y metodología de presentación, tiene que tener diferentes contextos y diferentes metodologías para poder presentarse y volverse pertinente en una sociedad y en una cultura. Y algo que yo no dije hace rato y que creo que es bien importante también es ver qué es la labor del profeta. El profeta debe de denunciar el mal y anunciar el bien. Y pensando en esto, entonces nosotros debemos de denunciar el mal y anunciar el bien con nuestras vidas. Necesitamos denunciar los males sociales,
pero también anunciar el bien conforme a las cosas que estamos haciendo día con día, para que la gente pueda ver reflejado el Evangelio en nuestras vidas. Ahora, no sé qué opinen algunos de ustedes, amigos. Creo que Luis tiene ahí un comentario ya listo. Entonces, dale, Luis, adelante. Bueno, también quería mencionar que este cuento me recuerda a una novelita corta de Miguel de Unamuno que se llama San Manuel Bueno Mártir. Y San Manuel Bueno Mártir habla de un sacerdote que pierde la fe. Nadie sabe que pierde la fe excepto hay dos personas, pero a pesar de que él pierde la fe y la agonía que siente por no recuperarla, él sigue enseñando el texto sagrado, sigue catequizando, porque sabe que eso es lo que la gente necesita. Por otro lado, también se me vino en la mente, no sé, también ustedes, el Zaratustra de Nietzsche, cuando baja al pueblo y está pregonando porque quiere cambiar al pueblo, y a pesar de que no ha recibido su mensaje, él sabe que es lo mejor, pero la diferencia es que se retira. Algo que me hace ruido, y lo había mencionado en el comentario anterior, no sé si al menos fui claro en esto, es en el hecho de que el mensaje trasciende incluso la metodología, trasciende incluso el rechazo, trasciende incluso cualquier situación que el pregonador puede estar enfrentando. Y es que había mencionado que la literatura y la teología se encuentran en la forma en cómo el Evangelio se encarna en una cultura, se encarna también en una sociedad determinada, porque ambos van a señalar los problemas o los vicios sociales que estemos cometiendo como cultura, como una agrupación social enorme, y al mismo tiempo esta crítica que nos permite conceptualizar los problemas y dar soluciones humanísticas, que nos permitan ser mejores personas. Evidentemente el Evangelio no es un humanismo, pero sí la literatura. Yo pienso que ¿a qué me refiero con humanismo? A todo aquello que exalta al espíritu humano y que nos permite por alguna manera caer en algún tipo de éxtasis. Y éxtasis no me refiero a un trance místico o ascético, pues, sino me refiero al hecho mismo de crear arte, arte escritural, arte pictórico, arte musical, etc. Y eso es algo que realmente exalta y dignifica al ser humano. Entonces, el Evangelio, por un lado, es lo que el hombre necesita totalmente para poder conocerse a sí mismo ante la presencia del Señor, y por otro lado, todas las ciencias humanas es lo que necesitamos para poder explorarnos a nosotros mismos como civilización, como raza y sobre todo como seres finitos. Bien, bien, pues a mí creo que en ese sentido sí encuentro la relación con el Zaratustra de Nietzsche. Me gusta esa idea, ¿no? Cuando baja y vuelve y trae una misión que cumplir. En este texto que leyó Alfonso, sí encuentro esta misión, ¿no? Del profeta, de explorar el sentido también de su enseñanza, con esa intención de no ser cambiado, ¿no? Y creo que en ese punto, nosotros que estamos en varias ocasiones dedicados a la proclamación de la palabra, pues ha de ser nuestra fuente, ¿no? Ha de ser de la que bebamos todos los días a fin de conocerla, de apropiárnosla, de hacerla nuestra, y de esa manera ahondar cada vez más en ese mensaje. Pero también hay otro tipo de cuentos, otras temáticas, así que vamos con otra lectura. ¿Qué les parece? ¿Quién se anima? Ángel, Luis ya levantó la mano. Hoy está muy participativo. Muchas gracias, Pai, porque eso pues, anima, alienta. Así que adelante, dale a tu cuento. Bueno, voy a empezar por un cuento que creo que me sentí muy identificado, se llama Pequeño Pez.
Leo, dice, usted perdone, le dijo un pez a otro. Es usted más viejo y con más experiencia que yo y probablemente podrá usted ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? He estado buscándolo por todas partes sin resultado. ¿El océano? Respondió el viejo pez. Es donde estás ahora mismo. ¿Esto? Pero si esto no es más que agua, lo que yo busco es el océano, replicó el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte. Se acercó el maestro vestido con ropa sanyasi y hablando el lenguaje de los sanyasi, o bueno, no sé si es sanyasi. He estado buscando a Dios durante años. Dejé mi casa y he estado buscándole en todas partes donde Él mismo ha dicho que está. En lo alto de los montes, en el centro del desierto, en el silencio de los monasterios y en las chozas de los pobres. ¿Y lo has encontrado?, preguntó el maestro. Sería un engreído y mentiroso si dijera que sí. No, no lo he encontrado. ¿Y tú? ¿Qué podía responderle el maestro? El sol poniéndote inundaba la habitación con sus rayos de luz dorada. Centenares de gorriones gorgojeaban felices en el exterior sobre las ramas de una higuera cercana. A lo lejos podía oírse el peculiar ruido de la carretera. Un mosquito zumbaba cerca de su oreja, avisando que estaba a punto de atacar. Y sin embargo, aquel buen hombre podía sentarse allí y decir que no había encontrado a Dios, que aún estaba buscándolo. Al cabo de un rato, decepcionado, salió de la habitación del maestro y se fue a buscar a otra parte. Deja de buscar, pequeño pez. No hay nada que buscar. Solo tienes que estar tranquilo, abrir tus ojos y mirar. No puedes dejar de verlo. Este cuento me encantó. Realmente creo que a nivel personal la búsqueda de Dios es algo que pues a mí me ha señalado muchos aspectos de mi vida y sobre todo porque cuando salí del seminario, ahí Shell fue mi compañero en el seminario, yo pensaba que tenía claro lo que el Señor tenía preparado para mí, pero el Señor tal vez usó en ese momento algún lapso impulsivo de mi parte para poder encaminarlo hacia otro lado. Entonces, yo no tenía esperado, por ejemplo, estudiar en una universidad jesuita, filosofía, pero así fue. Entonces, creo que esa búsqueda de Dios, al menos lo que puedo rescatar de este cuento, es que Dios es inesperado. Dios, claro, no es un concepto panteísta que está rodeándonos constantemente a nuestro alrededor, pero sí que la mejor manera de encontrar a Dios es no buscándolo, es que Él te salga al encuentro. Y eso creo que no podemos encontrarlo no solamente en la persona de Jesucristo, sino también a nivel personal. Evidentemente, lo que yo conceptualizo de Dios es algo totalmente personal, jamás lo predicaría en el púlpito porque es algo muy mío, es algo que yo experimenté, algo totalmente subjetivo, que no es algo normativo para la vida de las personas, pero sé que el Señor tiene en las vidas personales de cada uno de sus hijos propósitos muy definidos, y por eso creo que después de estudiar filosofía, algo que me queda bien claro sobre el Señor y que siempre lo enfatizo, es que Dios sale o excede los patrones racionales. Dios está mucho más allá de nuestra comprensión que podamos visualizar a través de conceptos o fórmulas. Dios es mucho más amplio, mucho más grande. ¿Qué? Híjole, esto que estás mencionando, pues, viendo, ¿no? En retrospectiva, me acuerdo muy bien de esa etapa en el seminario, todo lo que vivimos. Voy a llorar, ¿no? Todo lo que experimentamos allí, en esa búsqueda, ¿no? Que a veces se agrava, por así decirlo, en situaciones adversas, ¿no? Ante la pérdida de un ser querido, ante las dificultades de la vida. Queremos buscar a Dios, queremos que se nos manifieste de una manera sobrenatural, pero me gusta igual este texto que leíste, porque esa noción del océano, ¿no? Inmensurable,
ahí está, y es en el cual habita el pez, ¿no? Es decir, no hace falta, ¿no? Una experiencia sobrenatural para tener esa cercanía, ¿no? Con Dios y verlo, experimentarlo, diría en el vocabulario juanino que estamos estudiando, ¿no? Verlo, tocarlo, palparlo, sino que ahí está el Señor, ¿no? En todo lo cotidiano, en todo lo de nuestra vida y es, pues, maravilloso, ¿no? El tener ese conocimiento claro de la vida, que en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos, ahí está Dios, ¿no? Como ese océano inconmensurable, que a propósito me acuerdo de las palabras de Karl Rahner, que el quehacer teológico es como encontrarse a la orilla, ¿no? Con los pies descalzos, apenas tocando el mar, las olitas que van llegando, pero ya estás ahí, ¿no? Entonces es increíble tener ese reconocimiento de la presencia de Dios en lo cotidiano. Pero, ¿qué les parece, Alfonso, Ángel? A mí me gustaría decir que al igual que a Luis, al igual que a ti y al igual que a Ángel, estoy casi seguro, ninguno de nosotros estábamos buscando a Dios, ¿no? Estábamos buscando nuestra idea de Dios y de hecho, dentro del texto bíblico, nosotros podemos encontrar, no sé, a Pablo, por ejemplo, citando a Isaías en Romanos capítulo 10, diciendo que fue hallado de un pueblo que no le buscaba y que él mismo se manifestó a los que no preguntaban por él. Y creo que muchas veces nosotros estamos así, buscando a Dios sin querer encontrarlo, ¿no? Como dice aquel viejo dicho de que estás buscando trabajo, rezando a Dios, no encontrarlo. Muchas veces así estamos tratando de buscar a Dios a mi manera y quiero un Dios a mi forma. Y algo interesante de esto es que aún dentro de la historia que está dentro del microcuento, este hombre termina decepcionado, ¿no? Buscando todavía, yéndose a buscar en otro lado, cuando en realidad habían sido mostrado a sus ojos ya lo que él estaba buscando, ¿no? En este caso, yo creo que todos nosotros podemos considerarnos pequeños peces que hemos sido encontrados por el ancho mar. Y entonces eso es algo grandioso para nuestras vidas. Pero no sé qué tenga Ángel para compartirnos en este momento. Sí, yo coincido contigo, con Luis y con Shell. Yo creo que hemos perdido también de vista esa relación personal que podemos tener con Dios. Eh, y me hace referencia también a uno de los primeros cuentos que desarrolla el autor en aquel cuento que lo titula Buscar en el lugar equivocado. Y era una persona que estaba buscando algo muy inquietantemente y le preguntan dónde había perdido esa cosa y dice que lo había perdido hasta su casa. Entonces, pues, ¿qué andaba buscando ahí? Y termina diciendo, pues, ¿por qué andas buscando a Dios en todas las cosas supuestamente santas y donde lo has perdido eso en tu corazón? Entonces, creo que tiene mucho que ver en que queremos luego ver a Dios en cosas a lo mejor muy específicas, ¿no? Siempre en una reunión, con mucha música, con muchas emociones, a lo mejor también leyendo y leyendo libros o incluso las escrituras, pero hay veces que nosotros mismos pues no buscamos en nuestro corazón a Dios de manera muy personal, de manera muy íntima, y creo que el cuento que Luis nos comenta tiene que ver con eso, en que hay veces que buscamos de todas las maneras en todos los lugares a Dios, pero hay veces que en lugar de andar buscando en todos los lugares hay que buscarlo en nuestro corazón, ¿no? De esa manera íntima, como decía, como termina el cuento que escogió Luis, estar tranquilo, abrir tus ojos, mirar y contemplar a Dios, ¿no? De manera personal y de manera íntima. Yo quiero meterle un poquito aquí de salsa
a la temática, picar un poquito con el texto que voy a leer a continuación, que se titula Huesos para probar nuestra fe. Este es un texto que he pues utilizado en varias enseñanzas sobre ya sea el Génesis o cuestiones apologistas, ¿no? De apologética, que es de la defensa de la fe. Entonces, a ver si no me meto en problemas. Bueno, yo sé que me voy a meter en problemas, pero de todos modos ahí va. Se titula Huesos para probar nuestra fe. Un intelectual cristiano que consideraba que la Biblia es literalmente verdadera hasta en sus menores detalles, fue abordado en cierta ocasión por un colega que le dijo: según la Biblia, la Tierra fue creada hace 5,000 años aproximadamente, pero se han descubierto huesos que demuestran que la vida ha existido en este planeta durante centenares de miles de años. La respuesta no se hizo esperar. Cuando Dios creó la tierra, dijo el intelectual cristiano, hace 5,000 años, puso a propósito esos huesos en la tierra para comprobar si daríamos más crédito a las afirmaciones de los científicos que a su sagrada palabra. Una prueba más, concluye de Mello, de que las creencias rígidas conducen a distorsionar la realidad. Repito, una prueba más de que las creencias rígidas conducen a distorsionar la realidad. Y menciono esto con el aviso previo, ¿no? De que este cuento iba a picar, iba a pegar ahí, porque últimamente he escuchado bastante esta noción creacionista, ¿no? Que interpreta la Biblia de una manera no literal, ojo aquí, sino literalista. Literal es considerar el contexto del escrito, es considerar el género literario, pero esta interpretación literalista que lee el texto de manera plana, llega a interpretar y encontrarse en debates que realmente carecen de sentido, un esfuerzo impresionante, por ejemplo, de construir un arca de escala allá en Arkansas, ¿no? Un museo enorme, millones y millones invertidos, con un montonal de presupuesto del gobierno norteamericano, entre varias cuestiones políticas por allí, pero que pretende demostrar la veracidad de la Biblia. En otras palabras es, miren, construimos esto, por lo tanto, el relato que nos dice la Biblia es verdadero, ¿no? O son 6 días literales, o son días de 24 horas, y si no crees eso, entonces no puedes confiar en la Biblia y todo tu cristianismo se viene abajo. Pero esa es una perspectiva bastante sesgada del texto, pero vamos a comentarlo. Aquí ya Luis tiene la palabra. Adelante, amigo. Fíjate que también lo que está detrás es intentar hablar a la Biblia cosas que la Biblia no dice. ¿Cuántos líderes cristianos, por ejemplo, rechazan la psicología o la psiquiatría porque piensan que la consejería bíblica es superior a eso? Y me perdón, pero eso es algo totalmente ignorante, ¿no? O por ejemplo, piensan que pueden argumentar cualquier tema, ya sea filosófico, sociológico, antropológico, lo que sea, desde la Biblia. Entonces, algo que creo que ya lo hemos platicado aquí con anterioridad es que no se puede partir de la falacia de autoridad, que es decir, en este caso, partir del texto bíblico. Nosotros, porque somos cristianos y porque pues, consideramos que el texto bíblico tiene una autoridad, podemos entre nosotros argumentarnos así, pero con la gente que no considera que el texto bíblico sea una autoridad, es absurdo argumentar de esta forma. Por eso, siempre, como lo dijo Shell, es importante tener pues de una forma centrada y seria el estudio del texto bíblico con sus formas literarias, con todo ese progreso
como se llamará tradicionalmente, el proceso de las formas o el progreso de las formas narrativas, porque cada relato, cada libro tiene un enfoque tanto cultural, social, concreto, definido, y desde ahí partir con las aplicaciones. Creo que aquí en México hay un famoso escatólogo, habla de política internacional desde la Biblia, desde el libro de Ezequiel. Eso es absurdo, perdón, es absurdo. Entonces, no voy a decir nombres, ¿no? Pero el señor se las da de teólogo y de escatólogo y da conferencias y todo, pero desde mi punto de vista desprestigia el texto bíblico porque lo presenta de una forma ignorante, haciendo que la Biblia hable de temas que no está hablando. La Biblia, lastimosamente, y hay que ser francos, no habla de todos los temas que quisiéramos que hablara, pero de los temas que habla y que profundiza son los necesarios en cuanto a salvación y crecimiento espiritual únicamente, no en cuanto al cultivo intelectual total del ser humano. Es algo que quiero que, bueno, al menos que como creyentes, podamos tener bien claro. El creyente necesita estudiar, por ejemplo, si le gusta alguna ciencia humanística, por ejemplo, se me ocurren ciencias políticas, y eso no quiere decir que desde la Biblia puede refutar cualquier postura. Por ejemplo, desde la Biblia, y eso es historia real, hay un creyente, un cristianito ahí por ahí, que refuta Adam Smith desde la Biblia. Neta, Adam Smith desde la Biblia. En concreto, Riqueza a las Naciones, ¿no? O por ejemplo, el Leviatán de Thomas Hobbes. Entonces, eso es ridículo, ridículo. No se puede hacer eso. Entonces, todavía hay mucha gente que sigue pensando que el Génesis es literal y que la Tierra tiene 6.000 años. No es así, no es así, ¿no? Entonces, pero bueno, ese solo es mi aporte. Sí, es bastante complicado porque mucha de esta perspectiva, de esta cosmovisión, de esta interpretación, viene precisamente de Estados Unidos, ¿no? Que también pues encuentra un ambiente muy propicio para difundirse acá en Latinoamérica, ¿no? Considerando esa teología como la única y verdadera. Pero bueno, adelante, Alfonso o Ángel. Me gustaría escucharles. Ok. En este caso, a mí me gustaría también hablar sobre la inerrancia de la Biblia, porque es uno de los temas y uno de los puntos que comúnmente se manejan en este tipo de discursos. Si la palabra es inerrante, si la Biblia es inerrante, entonces nosotros necesitamos ser literalistas, necesitamos ver los días de 24 horas. Ahora, en este aspecto creo que es bien importante entender que la Biblia es inerrante en el mensaje que quiere dar, el mensaje que es importante. Digo, hay un montón de cosas que la Biblia no nos está hablando porque no son importantes para el autor de la palabra o el autor de la Biblia. El autor de la Biblia lo que quiere es que nosotros conozcamos nuestra condición y por eso es que nos presenta radiografía tras radiografía o que nos muestra también la condición humana siempre caída y la necesidad de un Salvador, sin meternos tanto en este tipo de preguntas sobre si los dinosaurios existieron o si no, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante, porque ¿en qué afecta si los dinosaurios existieron a mi salvación? Lo que sí afecta a mi salvación es que si Cristo no murió, entonces en vano sería todo lo que yo soy, en vano es mi predicación y en vano es mi vida. Pero si Cristo murió, entonces yo puedo tener felicidad, gozo y puedo disfrutar de la gracia del Señor. Creo que esos son puntos que también van creciendo porque muchas veces nosotros estamos buscándole 3 pies al gato, aún sabiendo que tiene 4, ¿no? Y eso es algo bien, bien cotidiano. Más adelante, dentro de estos mismos cuentos, en el siguiente cuento, de hecho, del que tú citas, Chel, viene también por qué mueren las buenas personas o las personas buenas, ¿no? Y se habla, yo estuve tentadísimo a ocuparlo porque se habla de la pandemia, ¿no? ¿Por qué existen las pandemias? Le preguntan al predicador y lo que pasa
es que el predicador dice, bueno, porque hay muchas personas malas. Y entonces le preguntan, ¿y por qué entonces también mueren personas buenas dentro de las pandemias? Y dice, bueno, porque necesita el Señor testigos, ¿no? Y otra vez vemos esta parte en donde no hay nada absolutamente difícil para el creyente inflexible o para lo que no encuentres explicación. Pero creo que en muchas ocasiones nosotros necesitamos apegarnos al texto bíblico y solamente eso. Ángel, adelante. Sí, a mí también se me hizo muy interesante este cuento, Shell, que escogiste, porque digo, ha sido muy actual en algunos hermanos que me han estado preguntando sobre ello, pero fíjate que tuve la oportunidad de platicar con un hermano que tiene algunos libros sobre el tema, ¿no? De la creación. Y platicando un poquito con él, yo le hacía un comentario sincero, que era que él habla mucho, ¿no? Sobre este tema. Y yo le preguntaba que por qué en 2000 años de historia ningún padre de la iglesia, o por lo menos ningún concilio, había considerado estos temas, ¿no? En este caso, la edad de la Tierra, o como decía Alfonso, si los dinosaurios existieron o no, o si existieron, ¿por qué no convivieron con el hombre? O si entraron en huevos en el arca, o si eran eh, bebés, ¿no? Que entraron como el tamaño de una gallina, todo eso. Y, y no encontró realmente una respuesta clara, o no, por lo menos no recibió una respuesta clara, sino que creo que son temas que llaman mucho la atención de la gente. Son temas que los podemos encontrar en revistas, ¿no? De divulgación científica, ¿no? Como National Geographic, o podemos verlos en algunos documentales, pero realmente no creo que no se le tendría que dedicar más atención de la que tendría. Son cosas que el texto no menciona, y el estar tratando de sacar ciencia de la Biblia, pues siempre va a ser, creo que un esfuerzo que no va a tener mucho beneficio, porque cuántos temas podemos ver en la escritura, ¿no? Lo vemos en el programa de los jueves. En un solo versículo podemos pasar horas y horas y horas, y el dedicar, porque yo he visto iglesias que dedican incluso predicaciones a hablar de estos temas. El desaprovechar un tiempo, una hora con la iglesia en temas que realmente puedan ser de edificación para ellos, que puedan llevarlos a amar más a las personas, amar más al Señor, obedecerlo. El dedicar ese tiempo a hablar de este tipo de temas, pues la verdad creo que es un tiempo desperdiciado. Y algo que me comentaba este hermano sobre la apariencia del mundo como antiguo, ¿no? Como también lo menciona el cuento, y no es broma, él me comentó que era porque Dios le había dado un estilo vintage al mundo, ¿no? A la tierra. Y que también podía ser, no, no, de verdad, que porque Dios le había dado una apariencia de tierra vieja, ¿no? Obviamente decía que a través del diluvio y de no sé qué, se le da una apariencia así, ¿no? A la Tierra, el carbono 14 y todo eso, pero pues realmente tenía un énfasis en cuanto a que, como dice el cuento, era una manera de engañar, o de probar a la gente si iba a creer en la ciencia o le iba a creer a su palabra. Y eso es verídico. Y entonces, un tema interesante, porque mucha gente también argumentando el pasaje de Primera de Timoteo 6:20, luego lo toma literal el tema de cuando dice Pablo de que evites los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿no? Y me han dicho mucho eso, ¿no? Cuando obviamente ellos ven a esa palabra ciencia como como lo que nosotros conocemos, ¿no? Actualmente, pero pues en aquella época no tenía nada que ver, hablaba de otro tema, y conocimiento como tal, y ya hemos platicado en el otro programa del contexto, ¿no? Que bebían en esa época con el conocimiento. Entonces, sí, un tema bien interesante, Shell, y un cuento que nos hace reflexionar mucho actualmente.
Sí, está tremendo, ¿no? Porque como ya lo han presentado también ustedes, es una situación que preocupa a muchas personas y me lleva, ¿no? A acordarme de las palabras del teólogo contemporáneo N.T. Wright, este teólogo anglicano que se ha dedicado bastante a examinar el contexto del Nuevo Testamento y él menciona en torno a cómo se ha interpretado el texto bíblico en relación a esto precisamente, y él dice, es casi perverso el entender el texto bíblico de manera tan plana. ¿Por qué? Porque no es ese el sentido del texto, no quiere mostrar ciencia, sin embargo, se corrompe el sentido del texto. Y he ahí lo preocupante de todo este movimiento, ¿no? Que está tan presente. Luis, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que es el problema de una gran mayoría de la población evangélica. De hecho, ¿te acuerdas que el seminario siempre hasta se nos inculcaba, y conocimos ahí a varias personas, de gente que podía incluso, ellos le llamaban, ¿no? Hablar del texto por el texto, pero lo aplicaban a cualquier tema de índole actual o índole científica o índole humanista. Entonces, de hecho, en el versículo que mencionaba Ángel sobre la ciencia, que en palabras de Pablo se refiere al conocimiento, es la palabra en griego literal, ¿no? Y es que, aunque en el pasaje se refiere al conocimiento de la libertad en cuanto al acceso a lo sacrificado a los ídolos, en 1 Corintios capítulo 8, pero creo que en eso hay un principio bien interesante que dice que el conocimiento envanece, y es que ese conocimiento tiene que ver con, en el pasaje, con el conocimiento de la libertad que tenemos de comer lo sacrificado a ídolos. Pero en ese sentido, lo que quiero saltar es el aspecto del conocimiento. El conocimiento sin Dios tiende a envanecernos, tiende a distorsionar cualquier tipo de reflexión humana que podamos incluso construir sobre él. Entonces, pienso que el conocimiento en sí es bueno. Yo siempre animo que el cristiano tiene que ser una persona culta, que tenga un hábito de lectura asiduo, pero que no sea un conocimiento por sí mismo, sino que es un conocimiento que nos permita reflexionar, entender nuestro contexto, entender nuestra situación y sobre ese entendimiento ir al texto bíblico para ver qué puede decirnos. Pero por supuesto, no hacer hablar al texto bíblico cosas que no dice, que no va a decir y que no ha dicho. De hecho, este famoso escatólogo, que también se siente apologista, nos habla del código genético desde los Salmos. Es neta, eso es horrible. O sea, ¿cómo va a ser? Es como si yo hablara de Coca-Cola en el Nuevo Testamento. O sea, eso no puede ser. O sea, no puede ser. Pero bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Muy bien, pues ¿qué tal? ¿Qué les parecen estas lecturas, estos cuentos, amigos, amigas allá en casa? Aprovecho para mandar un saludo a Karen Seguí y Becky, que nos están viendo y están siguiendo pues este programa. Envíenos sus preguntas, envíen sus comentarios, qué les parece, si han leído incluso algún otro texto o el de los cuentos de Anthony de Melo, y lo comentamos, claro que sí. Entonces escríbanos, queremos interactuar con ustedes. Mientras tanto, vamos a una pequeña pausa de anuncio de lo que también queremos compartir con ustedes, precisamente que ha mencionado Luis, que es la exposición del texto bíblico. Así que vamos a ver este videíto.
Pues este es la cortinilla, la introducción al programa de los jueves, también en este horario estelar a las 9, donde estamos compartiendo con ustedes todo un proceso exegético de los pasajes que ustedes nos propongan. Entonces, por ejemplo, hemos hablado de la segunda epístola de Juan, ya por completito lo vimos, y este jueves, pasado mañana, nos vamos a concentrar en un versículo. Primera de Corintios 12:13. Así que vayan leyéndolo en diferentes versiones, traducciones de la Biblia. Y ese día lo que vamos a hacer aquí es una exposición exegética del pasaje. Para ello recurrimos pues al texto griego, por supuesto, a la crítica textual. Vamos a ver algunos ejemplos de los manuscritos originales en la presentación. Vamos a hablar desde la gramática, pero también estudiar el contexto, el autor, los destinatarios, todos los pormenores que nos den luz sobre la interpretación de ese versículo. Así que se va a poner bastante interesante, no se lo pierdan, los jueves a las 9, vámonos al texto. Mientras tanto, continuamos con la lectura de El canto del pájaro, esta obra escrita por Anthony de Melo. Y quiero darle entonces la oportunidad aquí a Ángel, que nos va a comentar cuál es el cuento que eligió y pues mándanos tu comentario. Adelante, Ángel. Así es, pues realmente me costó mucho trabajo decidirme por uno, porque la verdad hay cuentos extraordinarios, pero se me hizo muy interesante el que voy a leer. Es muy breve, se llama Enmienda las Escrituras y cuenta que se acercó un hombre sabio a Buda y le dijo: las cosas que tú enseñas, Señor, no se encuentran en las Sagradas Escrituras. Entonces, ponlas tú en las Escrituras, replicó Buda. Tras una embarazosa pausa, el hombre siguió diciendo: ¿me permitiría sugerirle, Señor, que algunas de las cosas que vos enseñáis contradicen las Santas Escrituras? Entonces, enmienda las Escrituras, contestó Buda. Y dice: en las Naciones Unidas se hizo la propuesta de que se revisaran todas las escrituras de todas las religiones del mundo. Cualquier cosa en ellas que pudieran llevar a la intolerancia, a la crueldad o al fanatismo deberían ser borradas. Cualquier cosa que de algún modo fuera de contra de la dignidad y el bienestar del hombre debería omitirse. Cuando se descubrió que el autor de la propuesta era el propio Jesucristo, los periodistas corrieron a visitarle en busca de una más completa explicación. Y esta fue bien sencilla y breve. Las escrituras, como el sábado, son para el hombre, afirmó, no el hombre para las escrituras. A mí se me hizo muy interesante, ¿no? Lo que comenta este cuento, porque efectivamente hay muchas doctrinas o enseñanzas humanas que van en contra incluso de las verdades que predicó Jesús, y definitivamente pues tendrían que ser eliminadas, ¿no? La mayoría de estas doctrinas y enseñanzas luego humanas pues son doctrinas que ni siquiera Jesús enseñó, y eso es lo preocupante. Hay doctrinas que en lugar de producir amor, como lo enseñó Jesús, producen lo contrario, producen odio. Hay doctrinas humanas que en lugar de producir unidad, pues provocan división. Hay doctrinas que en lugar de darle al hombre esperanza, de darle gozo, de darle paz, provocan en el hombre miedo, religiosidad, fanatismo. Hay doctrinas que en lugar de darle la dignidad al ser humano y apreciar la imagen de Dios en él, pues provocan un pesimismo antropológico de tal manera que rebajan al hombre casi a un nivel animal, el cual es incapaz de obrar el bien, de amar a Dios, de obedecerlo, y que lo único que pueden hacer es pecar, ¿no? O ir en contra de la voluntad de Dios, y que por ello Dios los condena directamente al infierno. Entonces yo creo que es
muy importante reflexionar en ello, en aquellas doctrinas que literalmente enseñan lo contrario a lo que las escrituras enseñan y que causan mucho daño en el hombre. Y concluyendo, como decía en el cuento, la respuesta de Jesús, de que así como el sábado no fue creado, perdón, las escrituras como el sábado son para el hombre, afirmó, y no el hombre para las escrituras. Obviamente me recuerda aquel pasaje de Marcos 2:27, donde Jesús le preguntan sobre el día de reposo y él comenta algo precisamente muy similar. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y recordar que el sábado como estructura de la creación de Dios fue instituido para beneficio del ser humano y por lo tanto no debe estar al servicio de éste y no esclavizarlo. Eh, Nos enseñan que en este tema, eh, pues las escrituras fueron dadas al hombre para que nosotros pudiéramos encontrar la revelación de Dios en Cristo, las cual también nos muestra la gracia que nos concede, ¿no? En la salvación al momento de creer en Él, pero son dadas para que el hombre encuentre la libertad que Cristo ganó con su sacrificio y no para llevarnos de vuelta a la esclavitud de la ley o a mandamientos humanos. Pero no sé, Alfonso, Luis, Shell, qué reflexión tengan sobre este cuento. Está tremendo, ¿no? Porque la primera observación que se me viene a la mente es la palabra del mismo Buda, ¿no? Enmienda la escritura. Y a veces ese concepto que llega a tenerse de Dios me dijo que enseñara esto, ¿no? Dios me lo reveló, y tener esa certeza de hacerlo cuando va en contra totalmente del sentido de la misma predicación de Jesús. Entonces, son situaciones que se viven en el texto, obviamente, como relato, pues nos habla de Buda, ¿no? Pero de igual manera, ¿no? Se vive esto en nombre de Jesús, se vive en nuestras comunidades eclesiales, y es la problemática que tenemos en nuestra iglesia en la actualidad, ¿no? Tantos mensajes que se proclaman en el nombre del Señor Jesucristo, cuando en realidad no lo son simplemente ideas que vienen de los mismos predicadores, ¿no? Cuestiones terribles, pero este cuento nos revela lo fácil, lo sencillo que es caer en eso mismo, ¿no? Alfonso, Luis, adelante, quien guste. Voy yo primero. este, bueno, en esta parte, en el cuento que escogió Ángel, en la parte que dice enmienda la escritura, ¿no? Buda diciendo, bueno, pues entonces cambia la escritura. Algunos podríamos saltar. De hecho, si lo ves del lado religioso, luego estás así como que, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo que enmendar la escritura, no? Si la escritura fue dada para que yo pueda entender o para que yo pueda tener la revelación de Dios. Pero el problema no radica solamente en buscar enmendar la escritura, sino yo creo que muchas veces el problema es que yo tuerzo la escritura a la manera en como yo quiero entenderla, ¿no? Porque la escritura es bien clara, y de hecho yo estaba pensando ahorita en Pablo a los Gálatas, donde habla de que la ley viene a ser un ayo, un maestro que nos guía a nosotros para que nos encontremos bajo la gracia, o nos encontremos con la gracia, nos encontremos con Cristo. Pensando en esto, entonces, muchas veces nosotros hemos utilizado la escritura para otras cosas. Hemos visto en la escritura una forma en cómo podemos utilizarla para meter a otros debajo de nosotros, o para nosotros tener poder. Y esto es algo que se puede ver cotidianamente con pastores, con líderes, con maestros
que en realidad no están utilizando bien las escrituras. Y eso es algo de lo que el cuento de Anthony de Melo que escogió Ángel nos deja ver, ¿no? Porque el mismo Jesús es el que dice, y tú puedes entonces empezar a preguntarte, entonces va a ser ecumenismo lo que quiere Jesús en este cuento, y no, ese no es el problema. Lo que Jesús quiere es que nos encontremos con Él, que podamos encontrar el verdadero sentido para qué nos fueron dadas las escrituras. Y eso muchas veces se deja de lado en las congregaciones. Y es muy triste, porque las escrituras se dieron como una guía para que nosotros nos encontráramos con Dios y pudiéramos disfrutar de la gracia. Pero bueno, no sé qué opina Luis. Creo que puedo agregar una pregunta, no sé si tal vez incrustada, es, ¿la escritura es suficiente para el ser humano? Y es que esa pregunta, pues, ahora sí, como diríamos en buen mexicano, va con chanfle, porque ¿suficiente en qué? O sea, en cuanto a conocimiento, no es suficiente. Conocimiento de todo, de la realidad del ser humano, de la realidad del hombre, no. En cuanto a salvación, sí. Pero muchos pastores lo que están predicando es que la Biblia es suficiente para absolutamente todo. Todo. Entonces, pero no sé qué piensan ustedes sobre ese tema de la suficiencia de la Escritura, que de hecho lo predican como doctrina bíblica, pero pienso que no está muy explícito en la Escritura, pero no sé qué pienses, Shell, sobre esto. Fíjate que, digo, es una pregunta bastante interesante, y a mí algo que me viene a la mente es un texto de Ireneo de León del siglo II, uno de los padres apologistas que se enfrentó al movimiento, podríamos decir, intelectual de la época, el gnosticismo, y aunque él afirma la verdad del Evangelio a partir de la Escritura, él indica que aún los primeros cristianos que no tenían la Escritura podían identificar la verdad, ¿no? Es decir, si nos remontamos a esa época, es tremendo esa noción, donde no se tenía un canon de la escritura, donde circulaban escritos libremente por aquí, por allá, algunos de manera pseudoepígrafe, es decir, firmados a nombre de alguno de los grandes apóstoles, y que se proclamaba el evangelio y se comunicaba todo, ¿no? De manera oral, la enseñanza apostólica, la didaje, las iglesias crecían. Es decir, no era, y aquí me atrevo a decir con todo el peso de esta afirmación, no era necesaria la escritura para que el creyente creciera en su fe. Es importante reconocer que el texto nos va llegando de manera gradual. Pasaron 4 siglos para tener el canon tal como lo tenemos ahora. Y todavía a lo largo de la historia ha habido grandes debates en cuanto a algunos libros, ¿no? Pero eso nos lleva a quizá a vislumbrar alguna respuesta a lo que plantea Luis, de que la escritura es importante, 100%, ¿no? Es importante, pero tal cual como exclusiva, como suficiente absolutamente para todo, en ese sentido, quedan ahí de testigos los primeros creyentes, y a las pruebas me remito. Ok, ¿puedo decir, Ángel, algo? Claro. Dale. Ok, yo ahí sí estoy chocando un poquito con ustedes, no chocando en una forma drástica, pero en cuanto, por ejemplo, al ejemplo que nos está dando Chet, los primeros creyentes, es bien cierto que no tenían la totalidad de las escrituras como nosotros la tenemos, ¿no? De hecho, ellos tuvieron primero el Antiguo Testamento y posteriormente ya viene el Nuevo Testamento, pero en los tiempos de Irineo y en los tiempos de los padres de la iglesia, algo que podemos ver claramente es la influencia de los textos o de las cartas que ya se han conocido y que se manejan dentro de las congregaciones o dentro de los grupos de fe.
tanto así que podemos ver también algunos cánticos de la iglesia primitiva, también transmitidos dentro de las primeras cartas. Entonces yo sí creo que la escritura es suficiente. Ahora, ¿suficiente para qué? Ojo en esto, porque si yo voy a discutir con Luis, la escritura es suficiente para todas las áreas de mi vida, para todo, entonces yo tendría un problema. ¿Cómo sustento esa suficiencia? Pero la escritura sí es suficiente para que yo pueda conocer a Dios, para que yo pueda conocer mi necesidad de Dios y para que yo pueda saber cómo relacionarme con Él. Porque finalmente la escritura, como les dije, es un ayo, es un guía que me va llevando de la mano para que yo pueda tener una relación con Dios. Ahora, con esto tampoco estoy, por eso les decía, no estoy tan en contra, pero sí tengo un punto encontrado con ustedes, porque para mí sí es necesario que estemos en contacto total con las escrituras durante toda nuestra vida como creyentes. De otra forma, ¿de qué me agarro? ¿No? O cómo me encuentro con la revelación de Dios. Y creo que eso es una pregunta que ahora yo les quiero hacer a ustedes, ¿no? Si no utilizo las escrituras, ¿cómo me encuentro con Dios? Creo que en cuanto a relación con Dios sí es suficiente, o sea, únicamente, pero en cuanto a relación con el conocimiento en general, no. O sea, la Biblia no te va a hablar de ciencia, no habla de cualquier ciencia humana, conceptual, no. Es solamente en cuanto, de hecho, o sea, el credo mismo, el credo niceno, habla Dios manda a su Hijo, en pocas palabras, se da a conocer, pero ¿qué es lo que da a conocer? ¿Filosofía? No. ¿Metafísica? Tampoco. ¿Qué da a conocer? Su voluntad a través de su Hijo. Entonces, creo que eso es bien importante porque creo que ahorita yo sé que soy como el papado de Juan porque es lo que estamos viendo en la iglesia, pero esto creo que en primera de Juan, eso es algo central. Dice, ¿por qué le amamos? ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. ¿Y nos amó para qué? Lo repito, ¿para enseñarnos filosofía o cualquier ciencia humanística? No, para darnos a conocer su voluntad, el amor que tiene a través de su Hijo unigénito. Entonces, eso limita el conocimiento. ¿A qué? A conocer a Dios, como dijo Poncho, no conocer todo lo demás. Por eso la vida es suficiente para el hombre en cuanto a conocer a Dios, por supuesto que sí. Va a ser, a menos para nosotros los creyentes, es autoridad y no necesitamos nada más. Pero en cuanto a todo lo demás, no. Y creo que es responsabilidad del creyente poder empaparse de todo el resto. ¿Por qué? Porque yo al menos todavía sigo pensando que la verdad se construye y la totalidad de la verdad tiende hacia Dios. Entonces, el conocimiento humano está en los destellos o como diría San Justino, la semilla de Dios o la semilla de Cristo está en el conocimiento humano a través del conocimiento de la verdad. Yo secundo las dos posturas. Sí, a lo que quisiera pues clarificar, ¿no? Es que sí, el texto bíblico es esencial, como dije, 100%, ¿no? Para el creyente, precisamente para conocer, para acercarse. Sin embargo, nuevamente, a partir de lo que se ha leído en este breve cuento de Anthony de Melo, es que muchas veces se llega a pensar en la escritura como medio de salvación, por medio de la cual podemos ser salvos. Y creo que ese es el problema de la bibliolatría en la que ha caído el evangelicalismo. ¿Qué nos salva? ¿Quién nos salva? ¿El canon? ¿El texto de Pablo? ¿Romanos? ¿No? Mi traducción, Reina Valera 60. No, Cristo. ¿No? Entonces creo que en ese sentido, y era precisamente hacia donde iba orientado
mi participación anterior, de que Ireneo de León, como les digo, cita el texto bíblico parcialmente, las obras, los textos que él conocía. Sin embargo, su punto principal en debate contra el gnosticismo es que Jesucristo salva, que Jesús es el Mesías de Dios que salva, ¿no? Entonces creo que ahí podemos dimensionar, tener una perspectiva saludable de la Escritura y considerar en ese sentido las palabras de Jesús, ¿no? Escudriñar las palabras o las Escrituras que ustedes piensan que hablan acerca de mí, ¿no? O sea, es meternos en ese sentido al texto y examinarlo a conciencia, pero hacer esa distinción creo que ayuda bastante. ¿Qué les parece este debate, esta plática a partir de los cuentos de Anthony de Melo? Nosotros aquí hemos preparado también una dinámica. Nos dimos a la tarea de escribir ahí y compartir con ustedes algún texto similar, un cuento parecido. Obviamente, pues nos agarraron las prisas y a veces la dinámica es tal cual como va llegando la inspiración. Entonces queremos compartir con ustedes algunos textos al estilo de Anthony de Melo que nos presentan o nos llevan a una reflexión. Así que, amigos, ¿quién quisiera comenzar con su texto? Igual allá en casa también, mándenos sus preguntas, sus comentarios. ¿Quién comienza? ¿Quién dice yo? Si quieres yo. Dale. Muy bien, pues a ver si a ver qué tal. Lo escribí de camino a casa. A ver si, bueno, yo le pondría el título La vasija quebrada. Una leyenda antigua cuenta la historia de una vieja vasija de barro que durante muchos años había estado quebrada. Aquella vasija encontró un inesperado remedio para sus grietas mientras brincaba desde la cocina de la casa hasta el patio, donde encontró una maceta con tierra húmeda, en la que pudo revolcarse para cubrir sus huecos producidos por el uso. Cierto día descubrió que su dueña, una vieja anciana de la India, destruía con un martillo un par de vasijas viejas que no podían ser utilizadas por sus profundas grietas que no dejaban resguardar la comida y provocaban fugas de agua. Decidió brincar hasta el patio para cubrir con el poco lodo que contaba aquellas vasijas sin importar que ella quedara sin lodo para repararse a sí misma. Sin embargo, las vasijas que habían sido restauradas eran mal agradecidas y nunca le ofrecieron un reconocimiento por aquel gesto de generosidad. La vasija se quedó sin lodo para su reparación y terminó quebrada por el duro mazo de la anciana al ver que no sería más de utilidad para su cocina. Reflexión. No te hagas pedazos por mantener a los demás completos. No hagas felices a los demás haciéndote infeliz a ti mismo. No dejes ser de tú mismo por ser como los demás quieren que seas. Está bastante buena esa reflexión. Hace poco incluso, no me acuerdo si fue en vivo en un programa que lo compartía Luis, precisamente esa cuestión, ¿no? De romperse por los demás, ¿no? Hasta ese punto. Pero adelante, Luis. Solo quiero mencionar el contexto de este cuento. Es que tengo, no sé, todavía no fallece, que al menos es lo que tengo entendido, un amigo que tenía un problema de maniasis depresiva. Él, cualquier situación lo arrojaba a un conflicto interno. Me acuerdo que cuando llevamos la clase de existencialismo, él tenía enormes conflictos, por ejemplo, cuando abordábamos autores como Unamuno, Kierkegaard, cuando abordábamos a Sartre. Entonces,
inspirado en esa compulsión que tenía o que tiene este amigo, escribí este cuento. Solo quiero leer la parte final porque creo que en la parte final toco un tema que pues es un poco todavía tabú en la iglesia. Y me refiero al tema del suicidio. Porque el suicidio, aunque yo sé que me pueden argumentar con malabares exegéticos, pero es un tema donde la Biblia guarda silencio. Creo que son 3 casos de suicidio que están en el texto bíblico, Primera de Reyes o Crónicas, un rey del sur de Israel que duró el reinado 3 días, está Judas y ahorita no me acuerdo quién más. Y por supuesto Saúl que se atraviesa con la espada. Entonces en el contexto, este personaje que está en el cuento, lo golpearon en un McDonald's, llega a su casa porque vivía solo, ya no aguantando más de la vida, ¿no? de lo que ha sido su vida. Y se llama Asturias, bueno, se apellida Asturias, el personaje del cuento. Dice, más tarde por la noche, Asturias, recostado sobre el sillón de su casa, tenía la mirada fija en la oscuridad del techo. Solo recuerda que estaba orinando y de repente luces por el fuerte golpe que recibió en la quijada. Tenía la cara hinchada y el ojo izquierdo no podía abrirlo. El dolor hizo que permaneciera acostado y estático por un par de horas, pero el cuerpo empezaba a incomodarse en ese sillón. Con trabajo se levantó y pudo empezar a caminar lentamente hacia un gavetero que estaba enfrente. Ahí había puesto los recuerdos de niño, todas las fotos de su madre, los mensajes de su hermano y las pulseras de su hermana. Al fondo del cajón, dentro de la caja de madera, estaba una vieja navaja de afeitar, vieja, oxidada y filosa. Con una terrible nostalgia se encaminó lentamente al sillón y con la navaja en mano recordó cuando su padre le enseñó a rasurarse, cuando iban a comprar loción de naranja para después de bañarse, recordó cómo lo abrazaba del hombro y caminaban por el hipódromo del norte en la zona 2, en Guatemala. Podría ver cómo lo cargaba para que pudiera ver el mapa del relieve y que al menos por un instante se sintiera protegido en los hombros de papá. También recordó la noche que lo había visto subir al tejado por una pelota perdida para nunca bajar con vida. Recuerda las ambulancias y el llanto de su madre. Recordó el inmenso peso de la culpa que sintió cuando vio el cuerpo de su padre tendido sobre la grama y a su madre apuntándolo con el índice. Con lágrimas en sus ojos y balbuceando palabras que solo sus recuerdos podían reconocer, la navaja empezó a trazar surcos amorfos sobre su piel y un olor metálico llenó poco a poco el cuarto. Asturias podía ver a su madre llamándola a comer, la alegría que sentía al sentarse en la mesa, sus hermanos hablando de la escuela y a la Daisy moviendo la cola para que le dieran algo de comer. Vio ese cuadro de la infancia cuando de la nada contempló que esa escena se diluía lentamente en un inmenso universo de estrellas. El techo se convertía en un espectáculo de cometas. Cuando la luz cubrió esa inmensidad, su cuerpo ya no respondía y un profundo sueño lo comenzó a invadir. La noche en Guatemala empieza. Las víctimas son sacrificadas, las ambulancias suenan y las pupilas de Asturias se diluyen con la negrura del techo. Entonces, con este cuento, pues el personaje se quita la vida y creo que ese es un tema que al menos en iglesia lo hemos planteado. He tenido amigos que se han enfrentado a ese tema y siempre me preguntan, oye, ¿qué piensa Dios del suicidio? Y entonces, esa es una enseñanza que todavía me deja para reflexión. No tengo todavía una respuesta decisiva o definitiva sobre ese tema, pero al menos yo, como decía Luther en las charlas de sobremesa, incluso la gracia de Dios se muestra en la desesperación del que se quiere quitar la vida. Sí, es un tema bastante duro, ¿no? Bastante difícil. Ahorita que lo mencionabas, me acordé, de una situación
de suicidio en una de las iglesias donde me reunía un querido amigo, Iván, pues se suicidó, ¿no? Y hasta es difícil, ¿no? El nombrarlo, es difícil enunciarlo. Y pues era parte, ¿no? de la congregación, era miembro activo, tocaba en la alabanza, había expresado ciertas, pues, tristezas por las que estaba pasando. Sin embargo, ninguno de los que nos encontrábamos con él, o al menos en contacto, ¿no? Llegábamos a dimensionar lo que estaba experimentando. Y bueno, fue una de las situaciones que quedan muy presentes, dejan una marca. Y bien como lo explicas o lo mencionas, ¿no? Es algo bastante difícil de abordar en la iglesia, y una respuesta a la cual podemos atenernos es la gracia de Dios y no más. No hay una especulación al respecto, simplemente eh, aferrarnos a la gracia de Dios en medio de toda la cuestión, ¿no? tan difícil. Pero es un texto, Luis, que nos lleva bastante a la reflexión. Alfonso, si quieres comentar algo. No, la verdad es que los dos textos que llevamos han sido bastante buenos, bastante profundos. Yo ya no quiero contar el mío. El mío es muy sencillo. De hecho, se me complicó demasiado porque no tenía idea sobre qué escribir. Pero bueno, ahí va. Y literalmente me contaron esto, ¿no? Me contaron la receta de una familia para hacer lechón al horno. Esta receta, según me dijeron, había pasado de generación en generación, y cortaban la parte trasera de este lechón para meterlo al horno, pero no sabían por qué. Hasta que la nieta más chica preguntó, como es costumbre de los niños, a su mamá, quien no supo responder, y le envió con la abuelita, que solo supo responder que así lo había hecho su mamá. Si hubieran preguntado antes, sabrían que el horno de la bisabuela era pequeño y que por ello lo hacía. Lástima que cuando la pequeña preguntó, ya solamente era una costumbre y nadie sabía el por qué. Como conclusión, no esperemos a que otros pregunten por nosotros, ni hagamos las cosas sin saber por qué. Es buen tiempo para preguntarnos todo el tiempo sobre por qué estamos haciendo las cosas. Y listo. Qué buenos textos tenemos, amigos, amigas. Por aquí quiero leer algunos comentarios que nos enviaron al respecto. Becky Vadillo, saludos desde Cuernavaca, saludos de vuelta. También Guadalupe Mendoza nos escribe, deberían subir sus cuentos, saludos. Claro que sí, los vamos a pulir ahí sí lo ponemos, ¿no? Lo publicamos como lo hemos hecho en otros casos. Recuerdan, hace poco tuvimos en el programa la lectura de Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, y también hicimos una carta al estilo de Scrutopo, ¿no? Ahí pensando en esta obra de C.S. Lewis, y por ahí está. La pueden buscar, y sí, más adelantito en el transcurso de la semana estaremos subiendo estos breves textos. Rose Mendoza también nos comenta, el suicidio es un tema súper importante que ha arrasado el índice de mortalidad en algunas zonas en México. Sería un excelente tema a tratar. Vamos a considerarlo, no digo que sí, porque es un tema, bueno, al menos en mi caso, bastante sensible, pero claro que sí, lo consideramos. Y bueno, pues quiero leer mi texto, es muy, muy breve, y dice así. A un joven que asistía a la iglesia le enseñaron la Biblia mal
y él se aprendió esa mala enseñanza muy bien. Al crecer, perfeccionó su error y se convirtió más tarde en un gran maestro con miles de discípulos. Fin. Bueno, esperamos no ser como este joven, pero cuidado, ¿no? Cuidado con las enseñanzas que recibimos, cuidado con perfeccionar los errores. Y vemos aquí en este ejercicio, ¿no? La inspiración que nos deja Anthony de Melo reflexionando en estos breves cuentos que nos llevan a evaluar nuestra fe, a considerarla. Hemos hablado de las escrituras, de los dinosaurios, de varias cosas. No, es tremendo este librito. No, yo lo leí con mi esposa, creo que en el primer año de matrimonio lo íbamos leyendo uno de estos por día. Y pues nos poníamos a platicar, ¿no? Entonces también, si ustedes tienen un círculo de lectura, ustedes mismos con su familia, sus hermanos, no sé, pueden leerlo y van a ver que lo van a aprovechar bastante bien. Anthony de Melo, El canto del pájaro. Amigos, conclusiones, algo que quieran mencionar antes de despedirnos. Luis, Alfonso, Ángel. Bueno, yo al menos lo que sí quiero dejar al menos como una inquietud es que cuestionenlo todo, cuestionenlo todo. Y en cuanto a teología, evidentemente hay, bueno, yo sé que me van a decir, hay cosas que no se pueden cuestionar, ¿no? Pero indudablemente si las cuestionas, la respuesta va a llegar a una respuesta certera. Pero en cuanto a teología, cuestionenlo todo. Si un pastor o un maestro en su iglesia está enseñando algo, cuestiónenlo. ¿Por qué? Demuéstrame, eso no está en la escritura. ¿Cómo se respalda eso? A través de la tradición occidental de la teología. O sea, el cuestionarlo creo que les va a permitir entender una característica bien importante en el proceso de aprendizaje. Y creo que aquí me acuerdo bastante de esa novela de Justin Garner, no sé si la conocen, El mundo de Sofía, que es una novela bien bonita, es como una historia de la filosofía para niños. Y algo que le menciona el viejito a Sofía es que el principio para hacer filosofía es el asombro, asombrarse de todo. Entonces, yo pienso que podemos aplicar ese principio a la teología cuando nos asombramos por los pequeños detalles que nos muestra el texto bíblico al cuestionarlo, siempre. Bien, yo nada más para acabar, hace rato me quedé todavía con ganas de discutir con ustedes, no es cierto, pero sí de citar algo que comúnmente se utiliza para la inerrancia del texto bíblico, que es la segunda carta de Pablo a Timoteo, ¿no? En donde Pablo le dice que él persista en lo que ha aprendido de su madre y de su abuela, y que desde la niñez ha sabido. Pero esto me encanta porque le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y creo que por eso es tan importante que nosotros estudiemos las escrituras y las conozcamos como suficientes, pero suficientes para nuestra salvación en Cristo Jesús. Y por eso es tan importante lo que decía Luis también, indagarlo todo. No quedarnos solamente con lo que está diciendo el pastor que vi en YouTube, ¿no? O que tiene una mega iglesia, porque muchas veces nos vamos con los meganúmeros, predicó enfrente de tantas personas y nos olvidamos de que tal vez está pasando lo que en tu pequeño cuento, ¿no? Tuvo una mala enseñanza que aprendió muy bien y ahora está haciendo destrozos por el mundo. Y es bien importante eso. Y también ver que no solamente se aprende teología en algo muy serio, sino que también a través de cuentos puedes reflexionar de una manera bastante importante y relacionarlo con tu vida cotidiana. Finalmente estamos viendo que lo que Anthony de Melo dice sobre la teología no es una mentira. La teología también se puede hacer a través del cuento.
Y pues ha sido un gusto el día de hoy estar con ustedes, a pesar de las dificultades, a pesar de que primero no tenía luz, luego tuvimos un súper ruido extraño, y ha sido una bendición como cada programa para mí, el poder pasar este tiempo con amigos y café. Gracias, Chel, gracias amigos. Ángel, adelante, amigo. Gracias. No, yo solamente mencionar que efectivamente considero que este libro tendrían que leerlo todos, por lo menos aquellos que nos están escuchando. Creo que es un libro que vale muchísimo la pena que puedan leer. Ya está, está disponible en muchísimas páginas en internet. Están ahí todos los cuentos mismos recopilados en una página. Ustedes los pueden leer porque de verdad hay muchísima enseñanza y muchísima reflexión en todos y cada uno de ellos. Hay unos que llegan de verdad a lo profundo del corazón y que tiene verdades que se aplican en todo momento y en todas las religiones y en todas las iglesias. Personalmente, el cuento que yo leí me hizo reflexionar mucho porque es muy cierto, toda aquella enseñanza que lleve a la intolerancia, a la crueldad, al fanatismo, y que vaya en contra de la dignidad y bienestar del hombre, tiene que ser omitida, basada en la escritura incluso, ¿no? A veces. Entonces, ese tipo de conclusiones, de reflexiones que hace el autor son muy, deben de estar muy presentes actualmente en nuestras mentes para que a través de este tipo de cuentos podamos obtener una enseñanza muy profunda. Y agradezco que hayas escogido este libro, Shell, que lo hayas compartido con nosotros y bueno, la expectativa de ver cuáles siguen, que seguramente serán igual de buenas que esta. Así es, pues gracias amigos. Yo lo que quiero dejarles es que, y que no les había comentado, este libro lo estoy empezando a leer con mi hijo, el mayor, y bueno, a veces el de en medio ahí se junte y está atento, pero es importante fomentar la lectura y el tener este tipo de relatos que nos llevan a reflexionar sobre nuestra fe, ¿no? Lo que hemos mencionado y como lo presenta Anthony de Melo, la teología se puede hacer a través del cuento y considerar que Jesús fue un gran cuentacuentos, que nos mostró a través de esos cuentos al Padre, al reino, ¿no? Entonces, vamos a seguir con este tipo de literatura. Y recuerden, pasado mañana, el jueves, estaremos con Vámonos al Texto, estudiando el pasaje de 1 de Corintios 12:13 de manera exegética. Gracias, Luis, Ángel, Alfonso, Jonathan en los controles. Que tengan una excelente noche, amigos, amigas allá en casa. Gracia y paz. Hasta pronto.